Bienvenidos a este servicio de adoración. Esta es la Iglesia Presbiteriana Westminster, una congregación del Presbiterio de la Florida y el Caribe de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos de Norteamérica. Usted es bienvenido a participar, a adorar y a comulgar con nosotros. Bendito sea Dios que provee este medio para acercarnos los unos a los otros. Nuestro pastor concluye sus vacaciones en el día de mañana. Les recordamos en nuestras oraciones y pedimos las de ustedes para él y su familia. Tome nota de las oportunidades de la semana. Hoy el sacramento de la comunión es servido. Le invitamos a prepararse espiritual y materialmente para participar del mismo, recordando que no importa la distancia, el Señor nos une en su amor y en su gracia. De igual manera, recordamos los momentos de oración cada martes, jueves y sábado a las 6:55 de la tarde. Conecte a otra persona y comparta esta experiencia de crecer en el amor de Cristo y en el acercarnos los unos a los otros. El estudio bíblico continúa todos los miércoles en el libro de los Hechos. La historia tuya y mía, la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y en forma muy especial, es importante que usted anote que el próximo domingo se celebra nuestra reunión congregacional. Todos ustedes, inmediatamente terminado hoy el servicio de adoración, el próximo, porque estamos grabando, pero hoy, inmediatamente después del servicio de adoración, toma lugar nuestra reunión congregacional, donde su único ejercicio será recibir el informe del Comité de Nominaciones. Le invitamos, tan pronto concluya este servicio de adoración, conéctese para la reunión congregacional. Todos los miembros están debidamente citados. A Dios y solo a Dios sea la gloria cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Reflexionemos.
en esta hermosa mañana que el Señor ha hecho para su gloria y honra. Él nos llama, Él nos invita para que juntos adoremos al Señor. Nosotros respondemos a ese llamado adorándolo, magnificándolo. Lo hacemos de manera alternada. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor de agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Oremos. Señor, una vez más nos concedes el maravilloso privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Tú conoces las vidas y los corazones de todos y de todas aquellas que en distintos rincones en estos momentos elevan sus vidas hacia ti. Te suplicamos que nos hables en lo más íntimo de nuestro ser, que nos concedas el privilegio de entender tu palabra, de escuchar tu voz, de seguir tu dirección. Padre, tú que multiplicas, tú que en misericordia nos das más allá de lo que merecemos,
nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos maravillosas nuestras vidas y cada participante en este servicio, de manera tal que la adoración sea genuina, espontánea, libre, verdadera. Quita de nosotros todo aquello que intervenga en entretenernos en cualquier otra cosa que no seas tú, que eres el blanco de perfección. Háblanos, Señor, cuando hoy, más que nunca, necesitamos tu dirección y tu protección con el perdón de nuestras faltas y pecados. Venimos a ti en el maravilloso nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola y bienvenidos a nuestros amigos y amigas de Presby Hora Infantil. Qué bueno que una vez más el Señor nos invita, nos llama para que juntos vengamos y le adoremos. Y también aprendemos de su santa y bendita palabra. Hoy vamos a ver una historia de un milagro maravilloso de Jesús. Vamos a ver qué sucedió cuando los discípulos vieron que fue tanta y tanta gente a donde Jesús estaba que no había manera de alimentarlos. Solamente tenían 5 panes y 2 pescados. Y habían como 5,000 personas allí. Los discípulos tenían que darle de comer a esa gente. Pero ellos veían un gran problema. ¿Qué era esa poca porción de comida que tenían para tanta gente? Jesús resolvió ese problema. Recordemos siempre que el poder está en el Señor y no en las cosas que nosotros podamos hacer. Vamos a ver la siguiente historia. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Una multitud se juntó alrededor de Jesús. Eran alrededor de 5,000 hombres y muchas mujeres y niños. Se dirigió a Felipe y le preguntó: Philip! ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?
Jesús estaba probando a Felipe, ya que sabía lo que él iba a hacer. Felipe respondió: aunque trabajáramos por meses, no llegaríamos a tener suficiente dinero para alimentarlos. Luego Andrés dijo: hay un chico aquí con 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve eso con esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Después Jesús tomó los panes, dio las gracias a Dios y se lo dio a la gente. There you go. Luego hizo lo mismo con los peces, y todos ellos comieron tanto como quisieron. Want some more? I'm all good, thanks. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten las sobras, así nada es desperdiciado. You got it. Entonces juntaron las piezas y llenaron 12 canastas con los residuos que dejó la gente, que había comido con apenas 5 panes y 2 peces. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre bueno, a ti damos toda gloria, toda honra y toda adoración. Gracias, Padre, porque podemos reconocer que tú tienes el control sobre todas las cosas, que tú en tu providencia tienes control sobre todo. Y no hay problema que sea tan grande que tú no puedas ayudarnos, que tú no puedas resolver. Gracias, Señor, porque nuestra confianza para resolver las cosas no está puesta en lo que nosotros podemos hacer, sino en tu poder maravilloso. Gracias, Padre, por cuidarnos. Cuida a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros compañeros y ayúdanos en todas nuestras faenas diarias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por la gracia y por la misericordia del Señor, hemos sido convocados para adorarle. Por tal razón, le invitamos a reflexionar juntos sobre el significado de tan excelsa convocatoria mientras oramos diciendo: Buen Señor y Padre nuestro, tú nos has traído desde distintos lugares, con distintos trasfondos y seguramente con distintos intereses. Sin embargo, reconocemos que has sido tú quien nos ha llamado y quien ha guiado nuestros pasos para llegar hasta tu bendita presencia. Aquí estamos, tal como somos, chicos y mayores, hombres y mujeres, con muchos bienes y con menos, con algunas virtudes y con muchos defectos. A todos nos ha llegado la misma soberana invitación. Hoy venimos con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones y con nuestras ansiedades delante de tu presencia.
Hoy, reunidos por ti, nos encontramos para ser saciados por tu palabra, el pan que verdaderamente satisface. Danos a comer de la abundancia de tu gracia y sacia nuestra hambre del Espíritu. Y danos hambre y sed de servirte agradecidamente. Nos unimos todos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada saldremos. Pero qué maravilloso que en ese intervalo recibimos
y multiplican bendiciones en nuestra vida. Recibimos y tenemos mucho más allá de lo que necesitamos en muchas ocasiones. Muchas veces se multiplica lo que no sabemos cómo ocurre. Y es Dios, en su inmensa bondad, quien nos provee todo lo que a nuestro alcance está. Hoy, como en tantas otras ocasiones, se nos concede el privilegio de poder participar de lo que recibimos de Dios en la extensión de su obra. Tú y yo podemos ofrendar de lo que Dios ha multiplicado en tu vida y en mi vida. En esta época hay distintas maneras de hacerlo y tú y yo hemos aprendido cómo hacerlo. En la pantalla aparece la forma en que podemos hacerlo directamente, pero sobre todas las cosas, con verdadero agradecimiento y con vida convencida de que Dios multiplica nuestros bienes. Presentamos nuestras ofrendas reconociendo que todo es de Dios. Ofrendemos. Oramos. Señor, qué maravilloso es poder agradecer las múltiples bendiciones que de tu mano recibimos. Hoy acudimos a ti en ese espíritu, reconociendo tu presencia, tu dirección, tu amor, la bendición que se manifiesta a través de seres queridos, la bendición que llega a nuestras vidas, a veces inesperadamente, la bendición que viene por lugares que no esperamos, pero tú la multiplicas y la haces posible. Enséñanos a vivir agradecidamente, a reconocer cada instante las bendiciones que tú nos das. Y aquí, entre esas bendiciones, te suplicamos que nos enseñes a poner en ti, en tus manos poderosas, todas nuestras necesidades, nuestros enfermos, nuestra congregación, nuestro pueblo, nuestros líderes. Los ponemos ante ti sabiendo que tú siempre obras para bien de aquellos que en ti confían. En Cristo Jesús. Amén. No ves
Nos preparamos para la lectura de la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia consigo, le invitamos a que se una con nosotros y busque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 15. Lectura del Evangelio según San Juan 6, 1 al 15, y lee así la bendita palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y esto es palabra de Dios. Oramos. Padre Santo,
Qué maravilloso es poder escuchar tu palabra, pero qué mejor es poder responder a ella. Ayúdanos así a hacerlo cuando todo lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Yo recuerdo una historia que mi papá me contó hace mucho tiempo, es una anécdota. Y él me contaba, él es fanático del baloncesto, en esa época cuando había esa gran rivalidad entre los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradilla. Mi papá, siendo fanático de los Vaqueros de Bayamón, iba a ir a un juego que era un juego particular, era un juego especial. No recuerdo si era una final, pero sí recuerdo que él me contó que era en el pueblo de Quebradillas. Así que él va con un amigo suyo y se van los dos, emocionados y contentos, a ver el juego, pues Bayamón jugaba de visitante. Así que, estando en el juego, estaba con la emoción y todo lo que allí estaba pasando, pero la emoción de él cambia, pues su equipo no había salido por la puerta ancha, no se había llevado la victoria. El equipo de los Vaqueros había perdido. Así que él se pone triste, se pone cabizbajo, en medio de la algarabía de los fanáticos locales allá en Quebradillas. Y me cuenta que mientras iba saliendo, iba hablando con su compañero de los detalles y las cosas que allí pasaron. Y estaba todo el mundo en la plaza celebrando, y estaba todo el mundo en el pueblo celebrando. Y cuando él iba de camino para su auto, iba lo más triste y escucha a un grupo de gente que estaba allí. Dice, si encontráramos a uno de Bayamón para darle una pela ahora mismo. Y mi papá, escuchando eso, le agarró lo que tenía en la mano y empezó a gritar, ¡ganamos! ¡Ganamos! Todos en algún momento hemos pertenecido a algún grupo, así como él, que era fanático de los Vaqueros de Bayamón. Y nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pertenecido a grupos, pues tenemos la tendencia, los seres humanos, a buscar las compañías de otros, y ser parte del grupo nos identifica. Pues creo que debemos ser acordes con las creencias de los grupos a los que pertenecemos. Pertenecemos a grupos religiosos, a grupos deportivos, a grupos sociales, entre muchos otros. También creo yo que hay grupos a los que pertenecemos, los cuales no hemos escogido, pero de igual manera esos grupos nos identifican, como lo es, por ejemplo, el grupo familiar o el grupo cultural. Ahora mismo que está de moda esto de las Olimpiadas, si vemos un juego olímpico, por ejemplo, pero no somos muy amantes o no estamos muy al tanto, ¿verdad?, de ese deporte, cuando vemos a uno de los nuestros competir, decimos, yo soy del equipo boricua. Así que el grupo nos importa porque el grupo nos define. En el pasaje que leímos hace un rato, se nos presentan también algunos grupos a los que debemos prestarle mucha atención. Hoy reflexionamos sobre el maravilloso pasaje donde Jesús alimenta a multitudes. Y es bien interesante notar algunos puntos específicos de este acontecimiento. En primer lugar, este fue el único milagro que se realizó en presencia de más testigos y del que se beneficiaron más personas al mismo tiempo. Además, este milagro o esta señal es el único realizado por Jesús que se menciona en los 4 evangelios. Por lo tanto, lo aquí narrado debe ser de importancia para los 4 escritores, tanto para los sinópticos, hablando pues de Mateo, Marcos y Lucas, como para Juan, pues ninguno lo omitió. No pareció ser para ellos un evento insignificante, ni un evento que pasó por desapercibido. Por el contrario, fue un evento maravilloso, un evento milagroso en el ministerio de Jesús, que todos los escritores, por inspiración del Espíritu Santo, han decidido dejarlo plasmado para la posteridad. Y antes de comenzar a estudiar el pasaje,
Yo les voy a comentar que la semana pasada escuché algo que dijo el pastor Pérez, ¿verdad? Y se me quedó en la mente porque encaja bien con este milagro en específico. Y quiero comenzar con ello. El pastor Pérez, mientras oraba, dijo, y yo lo repito, que nuestra incapacidad no sea capaz de opacar tu verdad. Eso lo dijo en una de las oraciones que hizo en el servicio presencial. Así que, en otras palabras, él lo que quiso decir es que nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no opaque, o pretenda opacar las verdades de Dios. No caigamos en la trampa de querer buscarle explicación lógica a lo que no lo necesita. Y aunque aquí yo sé que eso no pasa, entre los otros muchos que han querido de manera malintencionada desvirtuar o desacreditar la palabra de Dios, este milagro que hoy leímos ha sido el más atacado. Ha sido al que más se le ha dado interpretaciones y al que más que han querido, como dicen ellos, desmitologizar. Y no se asuste con esa palabra. Eso en palabras sencillas lo que quiere decir es que han querido quitarle lo milagroso al evento, diciendo que lo que allí ocurrió fue otra cosa, como un gran compartir, entre otras barbaridades que no vienen al caso. Y por otro lado, podemos encontrar también religiosos, pero que son igual de incrédulos, ¿verdad?, que estos liberales, y le buscan explicaciones tan espirituales o mucho más simbólicas a lo que allí ocurrió. Yo les digo que si allí hubiese pasado otra cosa, la palabra de Dios, que es sin error y que no contiene mentira, nos hubiese dicho que allí pasó otra cosa. Recuerde que ya hemos dicho que las señales en este Evangelio de Juan apuntan a mucho más que al milagro mismo. Apuntan a la divinidad de Cristo, apuntan a la autoridad que tiene como Dios mismo. Y cualquier otra interpretación que diga lo contrario es mera especulación humana. Y atenta no solamente al milagro, sino también atenta a la persona de Jesús, atenta a la verdad, atenta a Dios y a su obra. Pues en este milagro vamos a ver en su esplendor el amor de Dios, vamos a ver en esplendor la misericordia, vamos a ver a un Dios que no es lejano, a un Dios que en su providencia sustenta lo que ha creado y un Dios que está en control de todo. Vamos a ver qué nos dice el texto. El texto nos comienza diciendo que Jesús se había ido al otro lado del mar de Galilea. Tenemos que ver que había momentos donde Jesús necesitaba alejarse de la gente, necesitaba tiempo para estar a solas con sus discípulos, necesitaba tiempo para reflexionar con ellos, para hablar con ellos, para guiarlos, para orar, entre otras tantas cosas. Y como ya dijimos, este evento se narra en los 4 evangelios, así que podemos confiar en que cada narración complementa a la otra y nos muestra detalles que en otras narraciones por alguna razón no se dan. Y aunque en la narración de Juan se nos presenta este evento al comienzo de su evangelio, siendo esta, ¿verdad?, la 4ª señal después de la transformación del agua en vino y otras 2 sanaciones, por los demás evangelios podemos observar que ocurrieron también otros sucesos antes de este que vamos a hablar. Como podemos mencionar, ¿verdad?, también en el caso de Lucas, se nos dice que Jesús se había retirado con sus discípulos buscando descanso para ellos después que llegaron de la misión a la que el mismo Jesús los había enviado. Y a pesar de que Jesús y sus discípulos buscaban estos lugares para estar solos y descansar, las multitudes los seguían y los buscaban hasta encontrarlos. Al parecer
sin importar lo duro que fuera encontrar a Jesús. Y digo esto porque si Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, debió haber ido navegando y los seguidores fueron bordeando el mar por tierra, así que hacían hasta lo imposible para poder llegar a Jesús. Y vemos entonces el empeño de las multitudes de seguirle. Pero la pregunta que surge es, ¿seguían las multitudes a Jesús por las razones correctas? El texto nos dice que no. ¿Recuerda usted que hablamos sobre el por qué Jesús hacía las señales? Él hacía las señales para demostrar su divinidad, hacía las señales para demostrar su autoridad, para demostrar que Él es Dios mismo y que entonces creyendo en Él tuviéramos vida en su nombre. Pero este texto nos dice que las gentes venían no porque creyeran en Él, sino porque eran atraídos a Jesús por los milagros que Él hacía, por las señales, como dice el texto, que hacía en los enfermos. Y si tomamos los dos milagros de sanaciones que se han narrado antes, podemos notar las respuestas a ambos. Y en esas respuestas, no todas fueron favorables. Incluso había un sector que buscaba a Jesús para matarlo, por lo que podemos observar que las razones por las que las multitudes seguían a Jesús eran personales, era por su propio interés, ya sea porque buscaban su propio beneficio o porque sentían curiosidad por estos milagros que Jesús hacía. Pero aún así, Jesús, sabiendo cómo es el ser humano y conociendo sus ingratitudes, no dejó nunca de hacerles bien y siguió enseñando y siguió sanando. Se nos dice aquí también algo interesante. Se nos dice que Jesús subió al monte con sus discípulos. Y es interesante porque el monte en los evangelios representa el lugar donde Dios se revela. Es el lugar de encuentro con Dios. Es por lo que podemos entender que lo que allí iba a suceder era algo importante. Y además se nos dice que se estaba acercando la Pascua, es decir, la fiesta donde los judíos recordaban su liberación de la esclavitud en Egipto, lo que pudo también ayudar que al acercarse la fiesta de la Pascua fueran llegando tanta gente a aquel lugar. Y algo interesante que pasaba en ese tiempo de la fiesta de la Pascua era la nostalgia de los judíos de ese tiempo de libertad como nación libre, por lo que se hacían la idea de cuándo vendría y quién sería ese Mesías o liberador que hiciera de la misma forma y los volviera a ser una nación libre, los volviera a liberar, pero ahora no de los egipcios, sino del imperio romano. Así que Jesús, viendo a esa multitud que estaba llegando, aunque él ya sabía lo que iba a hacer, pues nos lo dice en el texto, pero para probar a sus discípulos, a Felipe, le dice o le pregunta más bien, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús lo plantea desde un punto de vista humano. ¿De dónde podemos comprar pan para que coman estos? Está la multitud llegando, son mucha gente y hay que resolver ese dilema. Felipe tiene que haber visto un gran problema aquí. Se nos dice en los relatos que había como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso me recuerda, yo tengo un amigo que era fotógrafo de uno de los gobernadores de este país y me contó una historia. Me dice que en un cierre de campaña estaban todos los encargados de la actividad y estaban los ingenieros y estaban en discusión dónde iban a poner
el templete, como se llamaba en esa época, de la actividad. Unos querían ponerlo en un lado y otros querían ponerlo en el otro. Así que estaban con ese dilema y el gobernador en esa época le dice a este señor que yo conozco: oye, tengo este problema, no se ponen de acuerdo dónde van a poner la tarima. Y el amigo mío le dice: licenciado, le voy a hacer una pregunta. ¿A qué hora usted espera que esté la mayor cantidad de gente para yo entonces desde un helicóptero tirar la foto y que la podamos poner en las páginas centrales del periódico? Y el gobernador en esa época entonces le dice: pues yo espero que como de 12:30 a 1. Y él le dice: pues si es a esa hora y yo voy a estar en el helicóptero, el sol va a estar en tal altura, así que no pueden poner el templete ni donde dice uno ni donde dice el otro. Tiene que ser en este lugar para que entonces la foto quede nítida, para que la foto quede como tiene que ser. Así que así lo hicieron. Y yo recuerdo entonces con esta imagen que así era este momento donde había tanta gente. Esto que vieron los discípulos, un mar de gente, que si hubieran tirado una foto para que saliera en el periódico tenían que coger la página doble. Así que imagínese usted esa gran cantidad de personas estando allí y los discípulos teniendo que buscar la manera de alimentarlos. Así de gente, así de lleno, como los cierres de campañas políticos en las fotos, me imagino yo que había en aquel acontecimiento. Así fue el mar de gente que vieron los discípulos, y Felipe junto con los demás ante esta situación vieron un problema, y no solamente vieron un problema, vieron un gran problema, primeramente económico, ¿verdad? Le dice: 200 denarios no dan para que coman ni un chispito esta gente. Así estaba la cosa. Había tanta gente que 200 denarios de pan no iban a dar. Un denario equivale a un día de salario en esa época de Jesús. Así que 200 denarios eran 200 días de trabajo. Y yo creo que los discípulos no tendrían esa cantidad de dinero. Así que la pregunta, este problema es cómo iban a conseguirlo. Así que aparte del problema económico, también veían un problema de lugar, desde donde ellos estaban, donde iban a conseguir toda esa cantidad de pan. ¿Cómo iban a transportarlo? El tiempo que llevaría preparar todo eso, la harina, los materiales, el transporte. Había un gran problema en la mano de los discípulos. Incluso en otro evangelio se nos dice que optaron por desatenderse del problema. Le decían a Jesús: mándalos a que se vayan y que coman por ahí. Andrés, otro de los discípulos, por otro lado, tratando de resolver, dice que ante la situación, dice: aquí hay un muchacho con 5 panecillos y 2 pescados. Mas, ¿qué es esto para tantos? Así que él está viendo la gravedad de este problema. Esto que yo tengo aquí es una cantidad ridícula para tanta gente. Y sí, no debemos juzgar a los discípulos. Humanamente aquello era imposible, alimentar a toda esa gente. Por eso es que yo no entiendo a la gente que quiere darle una explicación lógica a esto. No la hay, sencillamente. Humanamente no había forma. Y los discípulos veían problemas por todos lados. Pero sus dificultades surgían porque estaban enfocados únicamente en su situación. Estaban contando únicamente con sus propios recursos y no pusieron la mirada en quién podía resolver esta situación. Y sí, no era el muchacho. Incluso en el evangelio no se nos dice nada del muchacho. Y en los otros evangelios ni se menciona. Él solo fue un instrumento de Dios, que agradecido de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque solo alguien agradecido de Dios, que confía en Él,
en respuesta da todo lo que tiene. Quien no confía en el Señor y tiene poco, lo guarda para sí. Es más difícil que se desprenda de sus cosas. Una persona que no confía en el Señor, una persona que tiene poco, no se desprende de lo que tiene fácilmente. Y el muchacho puso todo lo que tenía en las manos de Jesús. 5 panes y 2 pescados. Los discípulos estaban tan enfocados en ellos, en lo grande del problema, en la impotencia que tenían para resolver el mismo, que no se acordaron siquiera de lo que pasó en las bodas de Caná, cómo Cristo suplió. No se dieron cuenta en las señales de Jesús que habían presenciado. No se habían acordado de quién sanaba enfermos. No se habían acordado en quién los había enviado y les había dado poder a ellos también para sanar y expulsar demonios. Ellos ya habían vivido esa experiencia, habían experimentado el poder de Dios, por lo tanto debían saber la respuesta. Y en la prueba no pusieron la vista en quien con 5 panes y 2 pescados puede hacer lo imposible. 5 panes y 2 pescados en las manos de cualquiera es eso. 5 panes y 2 pescados en las manos del muchacho, en la mano de los discípulos, incluso en las manos suyas, en las manos mías. Es eso, 5 panes y 2 pescados. Si queremos, para jugar con la matemática, decir 5 pedazos de comida y 2 pedazos de comida, son solo 7 pedazos de comida. Pero en las manos de Jesús, 5 panes y 2 pescados alimentan multitudes. Solo Dios puede hacer algo tan maravilloso. Por lo que mandó a los discípulos a recostar a la gente en la hierba, y tomando los panes y los peces dio gracias y los repartió a los discípulos, y así los discípulos a la gente. ¿Se imagina usted eso? Me imagino yo la cara y la reacción de los discípulos ante aquel gran problema, y ahora recibiendo el pan de parte del Señor y entregándolo a la gente. Y volvían a buscar y le daban más, y ellos seguían entregando a la gente, y así volvían y buscaban más y seguían entregando. Y los panes y los peces no se acababan hasta que todos comieron y se abastecieron, hasta que todos comieron y comieron en abundancia hasta hartarse. El verbo que se utiliza aquí para decir, o la palabra que se utiliza para decir que comieron hasta satisfacerse, se refiere también a cómo comen el ganado, las vacas, ¿no? Que comen y comen y comen, y hasta que no se sienten que están llenas, no dejan de comer. Así fue el milagro del Señor. Dio para que todos comieran y comieran de manera abundantemente. Me recuerda esto el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará recostar. Eso hizo Jesús con las multitudes. Y no solo no les faltó nada, sino que sobró, y sobró más de lo que había originalmente. 12 cestas de pan. Entonces, al ver y al vivir esta maravilla que hizo la gente empezó a clamar y a decir que Jesús era el Mesías que había de venir al mundo, seguramente el que había sido anunciado por Moisés. Pero Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, Jesús sabiendo que tenían sus propios intereses, lo querían usar para su propio beneficio, se les va y se retira solo. Sí, hemos visto un gran milagro, y un milagro maravilloso, uno en el que vemos el amor, la misericordia, la providencia y el sustento de Dios. Y en la señal hemos visto a un Jesús que, siendo Dios, alimentó las multitudes con pan. Intentar explicar esta historia maravillosa con interpretaciones racionales o humanísticas solo la disminuyen en vez de aumentar la importancia del milagro para ver mejor la majestad de Dios, la disminuye para que pueda caber dentro de nuestro entendimiento.
y perdemos de expectativa cuál es nuestro fin principal. ¿Nuestro fin principal es glorificar a Dios o es que Dios nos glorifique? Y así como hemos visto este gran milagro, también hemos visto en él dos grupos. Uno grande, de mucha gente que siguieron a Jesús, pero lo siguieron por una razón errónea. Lo siguieron para su beneficio personal. Un grupo que sigue a Jesús para satisfacer sus propias necesidades. Uno que lo ve como un milagrero que está para satisfacer sus necesidades. Uno que lo proclama como rey, pues tienen una visión errónea y tergiversada de Jesús y piensa que Él está solamente para servirnos, para que me dé y que me dé y que me dé. Y lo tienen ahí para cuando se necesite. Y peor aún, lo tienen como una lista de mercado. Tristemente todavía hay grupos como ese. Por otro lado, vemos otro grupo más pequeño que estando con Jesús, conociéndolo, sabiendo de que es capaz, pues han experimentado el poder de Dios en sus vidas, también dudó. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, ese grupo se desesperó, ese grupo se frustró. Ese grupo en un momento difícil solamente se enfocó en lo grande y lo difícil de su problema y contó solo con sus fuerzas para resolverlo. Sí, ese grupo hizo todo eso, pero también admitió que no tenían una solución para el problema. Así que ese grupo obedeció, confió y descansó solo en aquel que sí podía resolver hasta lo imposible, y dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. O estamos en un grupo o estamos en el otro. Hoy es un buen día para reflexionar dónde estamos. Antes de terminar, les digo una cosa. ¿Sabe qué? Aquella gente que se alimentó con aquel pan milagroso volvió a tener hambre. ¿Sabe cómo se sacia el hambre realmente? Viendo a donde apunta la señal, descansando y confiando solo en Él, reconociendo y alimentándonos del verdadero pan de vida que es Cristo Jesús. Y en gratitud llevamos ese alimento a otros, poniéndolo en sus manos para que otros también coman. Que así nos ayude el Señor a reconocer en dónde estamos, en los que vamos detrás de Jesús para recibir, o en el que descansa y confía en que Él es el único que nos alimenta, el verdadero pan de vida, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que el poder viene de ti, no viene de nuestras fuerzas ni de lo que podamos hacer. Que en tu providencia bendita tú tienes el control, que nos guías, nos cuidas y nos acompañas hasta el fin de los tiempos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Esta es la mesa del Señor. A ella están invitados todos los creyentes que, habiendo sentido arrepentimiento y siendo bautizados, son invitados por el mismo Señor. No soy yo
No es ni siquiera esta congregación o esta denominación quien te invita. Es el Señor quien abre y sirve la mesa e invita a todos aquellos que tienen necesidad espiritual y han sentido arrepentimiento a venir y acercarse a ella. Ven pues y participa de la misma manera que el Señor lo hizo con sus íntimos, con sus apóstoles, a la orilla de la mesa en aquel aposento alto. Recuerda, se sentó con ellos. Allí estaban los que estaban atemorizados, el que lo iba a traicionar, los que estaban dispuestos a seguirlo, pero en medio de todas las circunstancias, él estaba celebrando la tradición del pueblo de Israel. Y en medio de todo lo que había en aquella mesa, apartó dos elementos. Dos elementos que a mí se me ocurre continuamente decir que son los más regulares de la mesa: el pan y el vino. Los apartó y los invitó a participar. En esta mañana tú y yo tenemos el privilegio de participar de nuevo. El Señor en aquella ocasión tomó el pan y tomó el vino, como yo hago en su nombre en esta ocasión, y lo apartó por medio de la oración. Bendice, oh Padre, estos elementos y permite que vengan a ser elementos extraordinarios al participar de ellos. Oh Señor, concédenos el privilegio de que nuestra fe sea puesta en ti, solamente en ti, y participemos de este medio de gracia cuando en Cristo lo pedimos. Amén. En esa ocasión, el Señor tomó el pan, después de haberlo bendecido como nosotros lo hemos hecho, lo ofreció a sus discípulos partiéndolo y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. Y hoy, en memoria del Señor, te invitamos: toma y come en memoria del Señor. De igual manera, tomó la copa del nuevo pacto, el nuevo cáliz, la nueva alianza, y la sirvió como yo la sirvo en esta ocasión. Y la ofreció diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hacer esto en memoria mía. Y ministrando en su nombre te decimos: toma y bebe en memoria del Señor. Oramos. Señor, tú conoces las necesidades con que hemos acudido a esta mesa y sabemos que la respuesta eres tú. Bendícenos y concédenos el maravilloso privilegio de confiar y esperar plenamente en ti. Bendice cada vida que se acerca hoy a reconocer que tú eres el Señor. En Cristo oramos. Amén. Gracias,
Id en paz y confiad en las múltiples bendiciones de Dios que vienen ante ti. Que el amor de Dios Padre, la gracia maravillosa de su Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo llene nuestras vidas ahora y siempre. Amén.